Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Imagina ser arrancado de tu hogar, llevado a un continente lejano y obligado a luchar en una guerra que no es la tuya. Imagina enfrentarte no solo al enemigo en el campo de batalla, sino también a la discriminación y el racismo dentro de tus propias filas. Esta es la historia que no te contaron sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de los tirailleurs senegalais, los valientes soldados africanos, cuyas contribuciones y sacrificios liberaron a Europa del yugo nazi. Hoy en Tribix, vamos a descubrir cómo estos hombres, reclutados a la fuerza y sometidos a un entrenamiento brutal, se convirtieron en la espina dorsal de las fuerzas que liberaron a Francia de la ocupación nazi. En 1940, Charles de Gaulle, en su lucha contra la Alemania nazi, ordena una expedición liderada por el general Leclerc a África. Durante esta expedición, se reclutaron de manera forzada a más de 100.000 soldados de las colonias francesas, en un proceso que evocaba los tiempos de la esclavitud. Además de estos 100.000, se estima que en ambas guerras mundiales, el número total de soldados reclutados asciende a 500.000. Una cifra que ningún ejército aliado podría poner en liza. Estos valientes guerreros no solo fueron reclutados en Senegal, sino también de varias regiones del antiguo imperio colonial francés en África Occidental, provenientes de países como Guinea-Conakry, Mali, Níger, Benín y Chad. Estos soldados, conocidos como les tirailleurs senegalais, se destacaron por la significativa presencia de senegaleses en sus filas. El entrenamiento inicial se llevaba a cabo en campamentos militares en África. Los soldados recibían un entrenamiento físico riguroso para fortalecer el cuerpo y mejorar la resistencia. Los reclutas recibían entrenamiento en tácticas militares, manejo de armas y disciplina militar. Todos los franceses estaban sorprendidos por la capacidad física de los soldados africanos. Los reclutas aprendían habilidades básicas de infantería, como el manejo de armas, el entrenamiento avanzado. Los soldados seleccionados para el servicio en Europa recibían un entrenamiento más avanzado en Francia. Este entrenamiento incluía ejercicios de combate en terreno variado, simulacros de batalla y tácticas específicas para diferentes escenarios de guerra. Manejo de armamento especializado, entrenamiento en equipo y adaptación al clima europeo, corriendo largas distancias con el torso al descubierto en el invierno. Después del entrenamiento, los tirailleurs senegalais eran desplegados en diversas partes del mundo, incluyendo Europa, África del Norte y Asia. Participaron en numerosos conflictos, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Indochina y la Guerra de Argelia. Los soldados enfrentaban condiciones extremadamente duras, tanto en el entrenamiento como en el combate. Muchos sufrieron heridas, enfermedades y, en algunos casos, muerte. Se les colocaba en primera línea de frente donde hay mayor vulnerabilidad a las balas, y las condiciones eran peores que para los soldados blancos franceses. La estrategia francesa era simple: los negros por delante. A pesar de esta discriminación en combate, los resultados eran inmejorables. Paso a paso, estos valientes soldados estaban liberando Francia del yugo nazi. Aunque se les prometió un sueldo como recompensa, reconocimiento y ciertos tratos favorables como la nacionalidad al regresar a las colonias de origen, veremos después qué fue lo que recibieron. Los tirailleurs senegalais jugaron un papel crucial en la liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Participaron en la batalla de Bir Hakeim en 1942. Los tirailleurs senegalais defendieron la posición de Bir Hakeim en el desierto de Libia contra las fuerzas alemanas durante 15 días. Infligiendo grandes bajas al enemigo y permitiendo la retirada de las fuerzas aliadas. Esta batalla fue parte de la campaña del Desierto Occidental y se libró entre las fuerzas del ejército francés y el Afrika Korps alemán, liderado por el general Erwin Rommel. El objetivo de la ofensiva alemana era avanzar hacia Egipto y el Canal de Suez, una ruta estratégica vital para el control del Medio Oriente. Y para lograrlo, Rommel planeaba destruir las fuerzas británicas en la región de Gazala, y Bir Hakeim era una posición clave que debía ser capturada. La primera brigada francesa
bajo el mando de general Marie-Pierre Koenig, incluyendo la 13ª Media Brigada de Legión Extranjera, defendió Bir Hakeim contra los ataques de las divisiones Panzer alemanas y las divisiones italianas. A pesar de estar en gran desventaja numérica, estos valientes soldados africanos lograron resistir durante 15 días, infligiendo fuertes bajas al enemigo y retrasando enormemente su avance. Estos actos permitieron a las fuerzas británicas reorganizarse y prepararse para la posterior batalla del El Alamein. Participaron en el desembarco de Normandía. También conocido como el Día D, tuvo lugar el 6 de junio de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la mayor operación anfibia en la historia y marcó el inicio de la Operación Overlord, la invasión aliada de la Europa occidental ocupada por los nazis. El objetivo de la batalla era liberar Francia y establecer una base sólida en Europa occidental para lanzar futuras operaciones contra las fuerzas alemanas. La operación involucró a más de 156.000 soldados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países. Pero estoy seguro que no adivináis el papel que jugaron los soldados africanos. Tenéis 3 segundos para adivinarlo. Pues sí, en primera línea. Primera misión fue conquistar y asegurar las posiciones estratégicas para facilitar el avance de los soldados aliados. Para ese objetivo, los valientes soldados africanos lucharon en terrenos difíciles, incluyendo playas minadas bajo un intenso fuego enemigo, para asegurar las áreas cruciales para el avance aliado. Después de los avances africanos en el terreno expulsando a los alemanes en el terreno, los soldados aliados hicieron acto de presencia. La valentía y determinación fueron fundamentales para el éxito de la operación. Los tirailleurs senegalés formaban parte de la primera división de infantería colonial francesa libre, comandada por el general Jean Delattre de Tassigny. Durante el desembarco, estos soldados enfrentaron condiciones extremas y peligros, mientras ayudaban a asegurar las playas y avanzaban hacia el interior. Su participación en el desembarco y en las operaciones subsiguientes fue fundamental para el éxito de la operación y la liberación de Francia. Liberación de París en 1944. Los tirailleurs senegalés fueron parte de las fuerzas que liberaron París del control nazi. Su contribución fue reconocida con la entrega de la Legión de Honor a varios soldados. Batalla de la línea Maginot. También participaron en la defensa de la línea Maginot, demostrando su capacidad y resistencia en combate. Batalla de Montecassino. El objetivo de la batalla de Montecassino era romper la línea Gustav, una serie de fortificaciones alemanas que bloqueaban el camino hacia Roma. La captura de Montecassino y su histórica abadía era crucial para garantizar el avance de las tropas aliadas hacia el norte de Italia. Los tirailleurs senegalés lucharon en la famosa batalla de Montecassino, una de las más difíciles y sangrientas de la guerra. Su participación fue, como siempre, decisiva para capturar los puntos clave. La batalla de Montecassino presentaba una especial dificultad, y es que había que luchar entre los alcantilados. Una vez más, los africanos capturaron de nuevo los puntos clave y continuaron con la presión sobre las defensas alemanas. Batalla de Gabón en 1940. Participaron en la campaña de Gabón, donde ayudaron a asegurar la región para las fuerzas de la Francia libre. Provence Landings en 1944. Los tirailleurs senegalés también participaron en los desembarcos de Provenza con la primera división francesa. Alemania estaba contra las cuerdas. Los nazis no entendían nada. Batalla a batalla estaban perdiendo la guerra. Lo que más molestaba es que no se trataba de soldados franceses, sino de soldados africanos. Alemania tenía que mover pieza, y así empieza una campaña de propaganda llamada La Vergüenza Negra. La Vergüenza Negra, Die Schwarze Schande, fue una campaña de propaganda racista y nacionalista desencadenada en Alemania a principios de los años 1920. Esta campaña tenía como objetivo denunciar la ocupación de Renania por tropas coloniales francesas que incluían soldados africanos. La propaganda alemana acusaba falsamente a estos soldados de cometer violaciones, secuestros y mutilaciones contra la población alemana, sin pruebas que respaldaran estas afirmaciones. La campaña fue amplificada a través de películas, piezas de teatro, novelas y afiches.
y fue utilizada por las autoridades del Reich para protestar contra la ocupación francesa. Esta propaganda también fue retomada por la prensa anglosajona en algunos casos, aunque no tuvo mucho crédito entre los países aliados. La vergüenza negra es un ejemplo claro de cómo se utilizó el racismo y la xenofobia para manipular la opinión pública y justificar políticas nacionalistas y racistas en la Alemania de la época. El objetivo principal de la vergüenza negra fue intentar convencer a los aliados de Francia, como Estados Unidos y Reino Unido, de que los franceses no se comportaban como una nación civilizada. En 1944, De Gaulle ordena el blanqueamiento de las tropas, en parte por la presión de Estados Unidos y sus políticas segregacionistas. En la liberación y el desfile de París del 25 de agosto, se sustituyeron a los africanos por soldados blancos que no habían estado tan siquiera en el frente de batalla. Incluso tuvieron que quitarse la ropa allí mismo para dársela a los soldados franceses. El único soldado racializado que participó ese día fue Claude Madembassé, por tener nacionalidad francesa. El pretexto oficial dice que lo hicieron para proteger a estos soldados del frío, o para no fomentar el racismo alemán al visibilizarles. No fue suficiente con blanquear las tropas. Después de su valiente participación en la liberación de Francia, los tirailleurs senegaleses esperaban ser honrados y recompensados adecuadamente por su lucha y sus sacrificios. Habían arriesgado su vida y demostrado un valor donde otros soldados no se atrevían en múltiples batallas. Estos soldados esperaban ser recibidos con respeto, honor y gratitud, confiados en que su heroísmo sería reconocido con la misma dignidad y honor que se rendía a sus compañeros europeos. Soñaban con un agasajo que les asegurara un lugar de orgullo en la historia, así como una justa compensación económica que reflejara su contribución esencial a la victoria aliada. Lamentablemente se encontraron con promesas incumplidas, pues más allá de esto, los soldados y prisioneros de guerra fueron desmovilizados sin pagarles el sueldo que se les debía. Una parte de ellos comenzó las revueltas negándose a embarcar a su país hasta que se les pagara. El 1 de diciembre de 1944, en el campamento militar de Thiaroye, cerca de Dakar, se hicieron manifestaciones para reclamar los sueldos que se habían ganado durante tanto tiempo combatiendo. La frustración y el descontento crecieron entre los africanos, quienes comenzaron a manifestarse pacíficamente para exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el gobierno francés. Las protestas se intensificaron. El gobierno francés se negó a pagar, incluso se negó a negociar nada con los soldados que les habían liberado. Actitud que hizo incrementar el descontento entre los soldados africanos. Ante esto, los altos mandos franceses ordenaron reprimir las revueltas con disparos y se ejecutó la llamada masacre de Thiaroye. Cientos de soldados africanos indefensos fueron acribillados por el ejército francés en una manifestación. Se obligó a los supervivientes a cavar fosas comunes para no dejar rastro de los muertos y posteriormente fueron encarcelados. Como antes comentábamos, no solo se les había prometido un sueldo, sino también reconocimiento, la nacionalidad y tratos favorables. Nada de eso llegó. Se manifestaban para reclamar justicia y humanidad y recibieron a cambio ser asesinados a sangre fría. Las fuentes oficiales dicen que fueron 35 muertos, aunque se cree que pudo ascender a más de 1000 soldados. Francia se ocupa de que nadie sepa del caso. Como hemos visto, la historia de los tirailleurs senegales fue borrada de los libros y de nuestro imaginario colectivo. Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, se nos viene a la cabeza la imagen de combatientes blancos luchando. No solo se realizó un lavado de imagen del desfile de París, sino que los episodios como la masacre de Thiaroye se han reprimido de la cultura popular. Francia se ha encargado de retirar de las salas de cine las películas que hablaban de este tema, o incluso se han llegado a eliminar antes de su publicación. Aquí hay algunos ejemplos. En 1980 se iba a adaptar al cine una obra teatral de Boris Boubacar Diop, pero nunca se hizo. El documental Campo de Thiaroye, de 1988 de Ousmane Sembène, fue retirado de las salas de cine de Dakar, y a pesar de que fue preseleccionado para el Festival de Cannes, no se distribuyó en Francia. La película Indigence, de 2006 de Rachid Bouchareb, fue aclamada pero también criticada,
acusándola de exagerar la discriminación racial. El libro Les Tirailleurs Sénégalais de Jean-Jacques Jordi y el documental The Forgotten Soldiers de 2009 de Joan F. Sargent fueron también objeto de críticas en Francia. El año pasado Omar Sy protagonizó la película Tirailleurs, Padre y Soldado, y fue duramente criticado y cancelado por la prensa y la ultraderecha francesas. Nos encontramos en la era de las plataformas digitales y esta película protagonizada por un ilustre actor no está disponible en ninguna de las plataformas de películas. Aunque los tiradores senegaleses demostraron una valentía y habilidad inmensas en el campo de batalla, sus experiencias estuvieron marcadas por una discriminación generalizada dentro del ejército francés. A los soldados negros a menudo se les mantenía en unidades separadas y se les asignaban las tareas más peligrosas y agotadoras. A pesar de sus contribuciones cruciales, recibían salarios más bajos y menos suministros. Mamadou Ndiaye, uno de los supervivientes, recordó: «Luchamos codo con los franceses, pero nunca nos trataron como iguales. En las trincheras compartíamos los mismos peligros, pero nos separaban para descansar y comer. Nuestra comida era a menudo de menor calidad y nuestras condiciones de vida eran duras». El trato a los tiradores senegaleses es un claro recordatorio de las desigualdades raciales que existían dentro del ejército francés. Su historia destaca la necesidad de justicia y reconocimiento para estos héroes olvidados. A pesar de sus importantes contribuciones, sus sacrificios, la historia de que unos negros africanos ganaron la Segunda Guerra Mundial había que blanquearla. Las historias de su valentía y resistencia fueron eclipsadas por las narrativas predominantes que favorecían a sus homólogos blancos. Después de la guerra, las injusticias continuaron, ya que a estos soldados se les negó el reconocimiento y los beneficios que merecían. Es crucial recordar y honrar a los tirailleurs senegalés, no solo por su papel en la obtención de la libertad durante la Segunda Guerra Mundial, sino también por soportar el racismo sistémico que plagó su servicio. Al reflexionar sobre sus contribuciones, tomémonos un momento para reconocer su lugar en la historia. Asegurémonos de que sus sacrificios no se olviden y que las futuras generaciones reconozcan a los verdaderos héroes que lucharon por la justicia y la dignidad. Compartan su historia, aboguen por su reconocimiento y ayuden a preservar su legado. Juntos, podemos asegurarnos de que estos héroes olvidados reciban el reconocimiento y el respeto que merecen como aquellos valientes que liberaron Europa de los nazis. El 1 de diciembre de 2024, en el marco del 80 aniversario de la masacre de Tiaroye, el presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, dio un paso significativo al anunciar la reapertura del caso de los tirailleurs senegaleses. Esta decisión marca un momento crucial en la búsqueda de justicia y reconocimiento para los soldados africanos que, tras luchar por Francia en la Segunda Guerra Mundial, fueron brutalmente asesinados en 1944 al reclamar los salarios y beneficios que se les habían prometido. El presidente Faye, en su discurso durante la ceremonia conmemorativa, destacó la importancia de revisar este capítulo oscuro con una nueva investigación que busque establecer la verdad y, potencialmente, permitir la reparación a las familias de las víctimas. Esta iniciativa busca no solo arrojar luz sobre los eventos trágicos de 1944. Al reabrir el caso, se espera que esta investigación traiga revelaciones y cierre para los descendientes de los tirailleurs senegaleses y para la sociedad senegalesa en general, promoviendo una memoria histórica más justa y equitativa. Guerreros y guerreras, os invito a compartir esta historia, a educar a otros sobre el papel que desempeñaron estos valientes soldados. Reconozcamos y celebremos su contribución, asegurándonos de que su valentía no quede en el olvido. Comparte el video y mantengamos viva la memoria de estos valientes africanos.